nuestro país. El agua es un recurso vital para todo ser humano, pero también es una fuente de ingresos para emprendedores. Vamos a ver. Recibir un garrafón, limpiarlo, lavarlo por dentro y por fuera y después llenarlo de agua potable es el proceso que a diario realizan quienes trabajan en purificadoras de agua. Su importancia como elemento para la vida ha llevado a que sea comercializada por grandes empresas o por pequeñas purificadoras que buscan satisfacer las necesidades básicas de la población. El reto de quienes comercializan el agua potable es por mucho cuidar la salud de las personas que toman su producto. Que el agua siempre esté bien, ¿no? Porque sí es algo que es de mucho cuidado. Principalmente, pues, el agua la toman niños, entonces esta agua no tienes un margen de decir, no, es solo para adultos, no, pues toman bebés, todo, ¿no? Entonces lo que siempre estamos manteniendo es tratar de tener la calidad, que los filtros estén bien funcionando, que estén las reparaciones, si es que se hacen, que sean adecuadas. Los emprendedores se enfrentan también a diferentes desafíos como la competencia de otras purificadoras, el mantenimiento del equipo y la adquisición de distintos filtros para mantener una buena calidad del agua. Y el reto es, te digo, o sea, mantener y más que nada la competencia, o sea, mantener no solo en sí la planta del agua, sino también la economía de uno, muchas, ¿cómo se dice? Varias cosas relacionadas, ¿no? Que se relacionan. Y ese es mi principal reto, y pues aspirar a más, o sea, crecer. La producción que Gerson y su purificadora de agua tienen es de 150 garrafones al día, para la satisfacción de vecinos de la alcaldía Benito Juárez. Andrés Brito, 21 Noticias.